Hola a todos, me llamo Ricardo Borillo y después del ejemplo que vimos en el capítulo anterior en el que explorábamos la estructura básica de una aplicación React, vamos a ver un poco más en detalle cuáles son los elementos básicos que permiten la introducción de propiedades y la gestión del estado dentro de cada uno de los componentes que creemos. Inicialmente vamos a partir de la aplicación más sencilla con la que podemos empezar, realmente la construcción de un pequeño componente que como contenido del mismo tiene un div con el texto mi app. Con el código básico que introdujimos en el capítulo anterior permitiremos que este elemento pues, sea renderizado en el document.body y se pueda mostrar conforme podemos ver en el ejemplo de la izquierda. Con el fin de poder ver toda la potencia que nos ofrecen las propiedades y los valores de estado dentro de los componentes de React, vamos a comenzar modificando esta aplicación para ir adaptándola poco a poco a nuestras necesidades. La primera modificación a realizar podría ser pues, la de definir una propiedad en este componente que me permita especificar un título para mi aplicación. Para ello podría definir una propiedad nueva llamada título, en la cual pues podría definir pues, el texto que ahora actualmente estoy renderizando en la parte superior. En lugar de especificar este texto de forma estática dentro del componente, pues ahora lo que podría hacer es consultarlo inicialmente del valor que estoy proporcionando en su momento de construcción. Estoy especificando título igual a mi app, pues aquí con las llaves podría especificar this.props.título y obtendría exactamente el mismo resultado. En general, las propiedades que se pueden pasar a los componentes de React pueden ser de dos tipos. Por una parte pueden ser valores estáticos que yo introduzco directamente en cada uno de estas propiedades, o pueden ser expresiones JavaScript que yo introduzco y que puedo calcular en distintos lugares de la aplicación. Para este segundo caso, si tengo declarada una variable título de la aplicación en la que introducir este valor de mi app, yo puedo utilizarlo directamente pasando pues, la expresión JavaScript asociada en lugar de una cadena de texto con las comillas dobles. Para ello tengo que utilizar las llaves y puedo referirme directamente a la variable que tengo pues, disponible dentro de mi scope y así pues, en el momento del refresco pues, cogerá el valor adecuado. Todas las propiedades que se pueden especificar a los componentes que creamos, como en el caso de título, no tienen por qué ser siempre obligatorias. Puedo opcionalmente recibir este valor desde fuera, pero también especificar un valor por defecto en el caso de no recibirlo. Para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo con el subtítulo, en el que si desde fuera se me proporciona un valor para el subtítulo, pues este valor será renderizado a continuación del valor del título. De hecho, pues bueno, si paso a especificarlo dentro del ejemplo, veremos cómo este valor llega correctamente. Si lo que quiero es que este valor, aunque no sea detallado desde fuera, tome un valor inicial con el cual empezar a trabajar dentro del componente, pues puedo sobreescribir este método, el getDefaultProps, que es una función que me ofrece React y que me permite devolver un diccionario con los valores de cada una de las propiedades inicializados, consiguiendo el mismo efecto que al pasar esta propiedad desde fuera del componente. Los componentes de React pueden ser totalmente anidables uno dentro de otro. De hecho, el objetivo al final es que construyamos de alguna manera los componentes de nuestra interfaz como componentes reutilizables que puedo ir construyendo de una manera jerárquica. En el ejemplo que estamos trabajando, que es el de una aplicación, hemos comenzado simplemente renderizando el título, pero por ejemplo, si lo que queremos ahora mismo es añadir un menú a esta aplicación que estamos construyendo, podemos hacer que esta estructura nueva, este componente, este nombre de tag menú, se pueda embeber dentro de la aplicación. Para ello lo que haría primero es crear un nuevo componente de React, que sería el menú como tal. Por supuesto, como cualquier componente de React, tendría que tener definido su método render y hacer un return
de la estructura JSX del marcado que queremos renderizar dentro del elemento. Aquí podríamos tener un UL inicialmente con un LI que pueda ser cada una de las opciones del menú que ahora queremos visualizar. Este elemento ya estaría disponible dentro de mi entorno JSX para poder ser reutilizado. Es por esto que vamos a modificar el método render del componente app para que pueda incluir este nuevo elemento menú. Para ello vamos a crear un div que envuelva toda la estructura y a continuación vamos a llamar al renderizado de la clase menú. Automáticamente el componente se ha renderizado de nuevo y se ha visualizado en la parte izquierda pues esta estructura nueva de menú con la lista de elementos que tenemos disponibles. Cuando estamos construyendo el marcado de cada uno de nuestros componentes es posible que los elementos que lo componen no sean estáticos, sino que puedan pues, ser consultados de una expresión que necesitamos computar o incluso de una petición AJAX que podamos realizar al servidor. En este ejemplo vamos a intentar que los elementos del menú no estén prefijados dentro del propio componente, sino que se construyan dinámicamente a partir de una lista que tengamos especificada. Para ello vamos a declarar una constante que son los ítems del menú. Esta lista pues, se compone de una serie de elementos que vamos a incorporar a la hora de construir nuestro menú. Como vemos, actualmente en el componente menú tenemos un único elemento dentro de la lista. En lugar de declararlo tal cual y construir este marcado, lo que vamos a hacer es sustituirlo por el resultado de una expresión. Este resultado de esta expresión será pues, consultado por React dentro del scope actual, que es el método render del elemento, por lo que necesitaremos tener declarada una variable items inicialmente. Si esta variable está vacía, pues el resultado del menú pues será construido sin ningún elemento. Pero bueno, como hemos declarado una constante que se llama items menú, vamos a intentar recorrerla para poder crear el mercado asociado. Para ello, el marcado asociado. Para ello, vamos a utilizar una de las construcciones que tenemos en JavaScript, como es la función de iteración map, que me permite pues, recibir cada uno de los elementos de la lista y utilizarlos en alguna expresión. Por ello, este elemento lo único que tendrá es que devolver un LI con la variable de cada uno de los valores del mapa que hemos declarado, construyendo en cada uno de los pasos pues, el LI asociado a cada una de las expresiones.